Hace algunos días me encontré con un texto pues muy viejo y que leí hace muchos años que tenía en la biblioteca que se llama Socialismo Inevitable del escritor y político español Ramón Tamames. Antes de pues considerar si lo iba a votar o si lo iba a leer de nuevo, pues decidí pues buscar en internet qué era de la vida de este personaje y me encontré con que bueno, pues recientemente ha sido muy controversial, dado que él inició su trayectoria como miembro del Partido Comunista en España en 1956. En 1986 ayudó a fundar y fue, digamos, diputado del partido Izquierda Unida. Posteriormente se unió al Centro Democrático y Social en 1989, pues que era una opción ideológica más de centro, pero en 2023 el nombre de este dirigente comunista pues estuvo muy en boca en las noticias y todo esto, porque decidió participar de la mano del partido Vox como el candidato de una moción de censura contra Pedro Sánchez. El encontrar esto pues fue lo que me llevó nuevamente a repetir este libro, pues con cierto interés. De un lado por indagar en lo que este hombre pensaba hace 46 años y de otro lado por conocer precisamente qué perspectiva y qué oportunidades, qué retos ofrecía el mundo de 1978, lo que me lleva a pensar que tal vez, bueno, a través de esta relectura, ya sabiendo muchas cosas que han pasado, pues nos puede permitir encontrar ciertos elementos para comprender cómo nuestras expectativas, especialmente a nivel político, se han venido moldeando a lo largo pues, de las últimas décadas. Para ello, y como pues para no aburrirlos muchos, he decidido hacer 2 capítulos. En el primero, pues que es este, vamos a hablar de cómo Tamames comprende el mundo en el cual pues él estaba escribiendo, ¿no? Este mundo de la Guerra Fría, este periodo histórico pues tan concreto y tan particular, cuáles eran sus fundamentos ideológicos, las principales luchas políticas y las condiciones a las que daba lugar. Y en el segundo lugar, pues ya vamos a hablar concretamente de qué es eso que él entendió en ese momento como el socialismo inevitable, pues que bueno, por el momento nos dimos cuenta que sí era evitable y pues que eventualmente, pues por lo que les acabo de comentar en la introducción, pues él también se dio cuenta que tal vez esa no era la opción. No siendo más, vamos por el capítulo del día de hoy. En la introducción de este texto, Tamames nos comenta que la idea de hacer este ensayo nace en un momento de convalecencia por motivos de salud, en el que él se puso a pensar sobre el mundo que lo rodeaba sin un objeto concreto, sino simplemente tratando de elucidar las condiciones en que era posible plantear preguntas y respuestas a ciertas inquietudes que él tenía en el momento. Esto es bastante interesante porque la primera reflexión o el primer argumento que nos va a ofrecer este señor en el texto es que ya por esos días la vida se estaba configurando de tal manera que era casi que imposible encontrar espacios para detenerse a pensar en lo que se estaba haciendo, algo que nos pasa también a nosotros, ciertamente pues bajo otras circunstancias. Y esta falta de reflexión hace que aunque algunas veces podamos sentirnos libres por mejoras en los niveles de calidad de vida, los niveles de consumo, el acceso a ciertos servicios básicos como pues, el agua, la electricidad, un sistema de salud, seguimos sintiéndonos como esclavos. En palabras de Tamames, a fin de cuentas, aunque a veces podamos sentirnos libres, la verdad es que somos esclavos de nuestra propia forma de vida. Incluso nos autonegamos el tiempo para decirnos sobre si cambiarla o no. De manera que la reflexión en este punto, si bien no se constituye como un acto revolucionario, sí se presenta como una acción transformadora que nos cambia en la medida en que adoptamos una perspectiva diferente sobre el mundo. Lo que sucede con la falta de reflexión es que se traduce eventualmente en una falta de transformación personal, individual. Y esto digamos que nos enfoca en ciertas cosas que es lo que contribuye a que tengamos una experiencia de mismidad, de repetición, de sin salida, de falta de alternativas, que digamos que creo que es la preocupación de muchos de nosotros en el mundo contemporáneo. Pues de esto, pues bueno, él nos va a hablar de lo que fue el origen de un nuevo mundo. Digamos que una experiencia que
para nosotros puede parecernos algo extraño. Tamames sostiene que la finalización de la Segunda Guerra Mundial resultó en la emergencia de un nuevo mundo interconectado, de alcance global, heredero de un sistema capitalista imperial en el que se caracterizó por la homogeneización de las formas de vida y de organización política en torno a dos polos ideológicos muy marcados, que finalmente se va a caracterizar por un conflicto en torno a estos. Él considera que el capitalismo mercantilista e imperial que caracterizó el siglo XIX y casi que entrados en el siglo XX fue el que generó las condiciones objetivas necesarias para que la revolución rusa pudiera tener éxito. Y la emergencia de este nuevo actor es la que va a marcar de manera decisiva lo que van a ser las relaciones internacionales desde ese momento en adelante. No solamente por el impacto que, digamos, va a tener a nivel cognoscitivo y cultural, sino por el éxito en términos de construcción de Estado, vamos a decirlo, porque pues obviamente hubo muchos problemas de lesa humanidad, de derechos humanos, de conflictos internos, pero el país, digamos que avanzó muy rápidamente en términos de desarrollo y se logró consolidar como un Estado fuerte, casi que en tiempo récord, considerando pues que Rusia no era precisamente uno de los países más avanzados en el mundo en su momento. Entonces, para él es muy importante comprender estos dos polos. Él nos va a hablar de muchas cosas, de muchos hitos para cada uno de ellos. Yo me quisiera saltar un poco esta parte como de las fechas, de los nombres, y por el contrario quiero concentrarme en algunas ideas que son importantes para un poco esbozar la comprensión que tenía este señor de lo que era la política de ese momento. Entonces digamos que vamos a tratar de matizar o sintetizar qué es lo que a ojos de Tamames caracteriza cada uno de los polos, el de los comunistas o socialistas y el del capitalismo. Del lado capitalista nos va a decir que el sistema tal cual como se presenta a través de su discurso ha permitido la expansión del capitalismo en la medida en que plantea que es posible que todos los países eventualmente vayan a disfrutar de los beneficios de apegarse a las leyes del libre mercado, a las libertades democráticas, y bueno, pues estos serían como los principios fundamentales. Sin embargo, esta igualación a la que eventualmente con el tiempo llegarían todos los que estén involucrados en este tipo de sistemas, pues no va a ser posible, porque el sistema capitalista tal y cual se presenta en Estados Unidos, pues es una excepción histórica. Es decir, él nos va a hablar que ahí se van a dar las condiciones necesarias para que se construya una nación como es Estados Unidos y que no va a estar marcada de manera tan conflictiva en términos de la lucha de clases. Digamos que ciertamente pues van a haber tensiones y todo esto, pero va a ser muy diferente a lo que se va a ver en el resto del mundo, y esto va a permitir una cohesión social que se va a transformar eventualmente en la organización y en la actuación conjunta y en la acatación de las instituciones bastante jóvenes que tenía Estados Unidos, de manera que en un tiempo pues digamos muy rápido pues logró llegar a constituirse en una potencia mundial. En otras palabras, el sistema capitalista está hecho para que sea jerárquico, y estas jerarquías, estas brechas que se van a generar entre diferentes sociedades, pues va a ser constitutiva de él, o sea, si funciona es porque existen. Y esto puede explicar por qué muchas de las economías que están saliendo ahorita adelante y que pues están catapultando hacia la cúspide del poder mundial, pues no están cumpliendo, digamos, como con estos requisitos democráticos que, digamos, sí tiene Estados Unidos, como es el caso, no sé, pensemos de China, de la Rusia de Putin, podemos pensar en casos de Singapur, bueno, y otros casos, digamos, del sudeste asiático, también está la India y bueno, muchos otros. De otro lado, para Tamames es importante diferenciar el capitalismo del liberalismo, que ciertamente es una cosa que en la comprensión común que se tiene sobre los dos, pues casi que los solapamos como si fueran una misma cosa. Para él, el capitalismo es solo una de las expresiones que se da en el marco de un movimiento más grande que es el liberalismo, y que en palabras de él, la gran corriente del liberalismo es la misma del avance de la humanidad, del progreso de la ciencia, la cultura, de las libertades y de la democracia. ¿Por qué es importante, digamos, hacer esta distinción?
porque en nuestra comprensión de lo que es el capitalismo y en el oponernos a este, podemos llegar a rechazar muchos de los avances que se dan en el marco más amplio del liberalismo y pues que eventualmente son importantes, que son necesarios, que es importante valorarlos de manera positiva, como pueden ser cosas relacionadas, no sé, al consumo, al acceso a servicios que son importantes, por ejemplo, no sé, al tema de la propiedad, bueno, muchas otras cosas, libertades, derechos que están asociados con algunos pensadores pues liberales y que no necesariamente son contrarios al ideal ni de una sociedad más justa, ni tampoco son pertenencia de pues, aquellos pues, que sí defienden, pues, digamos, como el capitalismo a ultranza. Del lado comunista, lo que sobre todo va a resaltar es la heterogeneidad de los diferentes movimientos que conforman la izquierda y que no se trata simplemente de una expresión política que surge en el siglo XX en Rusia o en China o en Cuba y que pues eventualmente comenzó a expandirse por el mundo. En lo que tiene que ver con la comprensión del mundo, él va a llamar sobre todo la atención sobre 3 hitos históricos que son bastante importantes para el movimiento de izquierdas a nivel mundial, que son las internacionales. La primera internacional, o la Asociación Internacional de Trabajadores, fue fundada en 1864 y fue disuelta en 1873 tras el fracaso de trasladarla a Estados Unidos. Digamos que esta fue fundada en Londres inicialmente, se me ha olvidado comentar, pero pues como ya habíamos hablado, pues allá pues la verdad no habían las condiciones ni culturales ni políticas como para que la gente adoptara este tipo, digamos, de causa o ideología. En la primera internacional, la pugna interna va a estar dada entre fundamentalmente los anarquistas y pues los comunistas. Digamos que de un lado pues vamos a tener a Bakunin, de otro lado vamos a tener Marx. La segunda internacional va a ser fundada en 1889 y sería una iniciativa ya más radical. Digamos que en este momento se va a establecer que no se puede pactar, que no se pueden tener alianzas con ningún tipo de partido o movimiento de carácter burgués. En esta ocasión la puja interna va a estar dada por el enfrentamiento entre aquellos que estaban como del lado revolucionario y del reformismo, que del lado revolucionario se adoptaba por una estrategia de impacto, por ponerlo de alguna manera, en la cual se trataba de empezar de ceros la construcción de un nuevo Estado, pues desde ceros, no necesariamente como tabula rasa, pero sí, digamos, tomarse el poder y comenzar a hacer un proceso transformativo radical. Del lado de los reformistas, digamos que estaban más a favor de iniciar las transformaciones desde adentro, comenzando a aceptar las normas que los sistemas del momento ofrecían e ir cambiándolas progresivamente. Esta internacional, pues digamos como que se va al garete pues por el tema de la Primera Guerra Mundial, inicialmente porque bueno, este fue un hecho inédito que no se había presentado en la humanidad y menos con el alcance que tuvo en ese momento gracias al desarrollo de ciertas tecnologías que tuvieron que ver con el conflicto, sino que también pues bueno, no se fracturó, digamos, el devenir con el que venían las dinámicas políticas del momento. En especial generó una pugna interna en el sentido de que habían algunos que decían que no se debía participar de la guerra mundial y habían otros pues que sí, que consideraban que era necesario defender sus patrias, hacer frente pues, al enemigo que ellos encontraban en ese momento. Y finalmente pues está la Tercera Internacional, Comintern, o la Internacional Comunista, que fue fundada en 1919 y que se componía de aquellos que iban a aceptar lo que en su momento se denominó como las 21 condiciones, que no era otra cosa que un plan para establecer un partido comunista de alcance mundial. Esta internacional se va a diferenciar de las dos anteriores porque ya no va a querer funcionar, digamos, como una especie de coordinadora de movimientos heterogéneos, sino que ya va a pretender adoptar una estructura centralizada, un poco más jerarquizada, más dada a la doctrina, en la cual digamos que pareciera que la discusión va a quedar en un segundo plano. Este movimiento, este cambio de la internacional se va a agudizar aún más cuando Stalin llega al poder, ya momento en el que básicamente la Comintern se va a volver
hasta su disolución, un mecanismo de control de partidos comunistas en el mundo bajo los intereses de Rusia, pues, como potencia mundial que quería garantizar, digamos, su espacio de influencia. Lo que va a sostener Tamames es que en ambos lados nos vamos a encontrar con la expresión de un movimiento intelectual y político que nació de una corriente mucho más amplia, es decir, tanto en el polo del capitalismo como en el polo del socialismo, vamos a encontrar que la polarización que se da en el momento, la creación de estos dos extremos, van a obedecer a una síntesis, a una reducción de lo que fue un movimiento mucho más amplio, mucho más abarcador, bastante más heterogéneo, y que ciertamente en el momento en que se llega a este punto pues dejan muchas cosas de lado, lo cual no solo va a influenciar, digamos, la forma en que se comprenden las ideologías mismas, sino cómo se va a comprender el desarrollo histórico de todos los movimientos, de los logros que se han obtenido, de los avances que se han podido tener en términos de igualdad, de justicia y muchos otros temas. Lo que va a pasar durante la Guerra Fría es que lo que inicialmente va a ser un periodo muy álgido de conflicto, de tensiones políticas, de separación, va a transformarse en un proceso a través del cual las dos superpotencias van a comenzar a hacerse cada vez más similares. Sus semejanzas van a multiplicarse, especialmente en lo concerniente a su comportamiento como potencias mundiales. En ambos casos, Estados Unidos y Rusia toman la iniciativa de construir zonas de influencia a nivel global, con un carácter pues, estratégico, obviamente, lo que no solo implicaba el establecimiento de relaciones internacionales de carácter oficial, sino la permanente intervención en aquellas zonas del planeta que consideraban fundamentales, así como aquella influencia que se pretende ejercer a través, digamos, de medios que eventualmente se consideraban neutrales y quedan sobre todo como del espectro de lo cultural, como fue la televisión, la música o el cine. Uno de los ejemplos, digamos, fundamentales de este tipo de comportamientos y que abarca desde lo político hasta lo artístico fue el caso de Vietnam, el cual fue invadido bajo la creencia de lo que en su momento se concibió como la lógica de dominó, según la cual si Vietnam llegaba a caer a manos del comunismo, se iba a generar una reacción en cadena que terminaría en la expansión del comunismo en toda Asia. Y todas estas similitudes pues no querían decir entonces eventualmente que al interior del país, de cada uno de estos países y pues, de sus principales satélites, pues no existieran diferencias. Sí las había. Había un sistema económico distinto, había una forma distinta de regular la política, había una forma distinta de vivir la religión, de la producción cultural, y esto pues resultaba en que eran iguales y a la vez eran diferentes. Digamos que es una situación bastante compleja, no es tan simple como de pronto se quiere plasmar en algunos discursos que pues nos presentan esto como una simple oposición entre contrarios. Va a existir un punto crucial que va a distinguir el comportamiento de cada una de estas superpotencias. Mientras que el principal mecanismo de expansión de la influencia de los Estados Unidos se daba a través del capitalismo, de la construcción de un marco institucional como el GATT, como el Banco Mundial, el Fondo Internacional, y muchas otras. Esto implicaba que, digamos que había una expansión un tanto más pacífica, un poco más vinculante, pues sin dejar de desconocer que pues todos estos procesos ciertamente también estuvieron marcados por la violencia, pero digamos que daban la oportunidad de pensar a los que estaban participando o aliándose con este bloque de que eventualmente, como veníamos comentando al comienzo, habría un momento en que este sistema permitiría, si bien no la igualación, por lo menos que hubiera un progreso permanente en términos económicos, de bienestar, de libertades políticas, entre muchos otros. De otro lado, la Unión Soviética fundamentó su expansión en un sistema centralizado que pretendía la obediencia de todos los aliados o miembros de la Unión en torno a esta red que se constituyó, digamos, de diferentes partidos comunistas. Esta distinción es bastante diciente, en la medida en que nos encontramos con una forma de coerción que da lugar a la ilusión de libertad y a una forma de coerción que no la da. Y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de la importancia de los constructos discursivos que van a sustentar las políticas internacionales
durante la Guerra Fría. Y las similitudes que va a decir Tamames que se van a generar entre estas dos potencias van a resultar de un hecho muy particular y que él considera que es lo central en ese 1978 en el cual está escribiendo el ensayo, y es la interdependencia global que se está construyendo o que está comenzando a hacerse ya cada vez más patente, la cual él va a decir que tiene como consecuencia básicamente los siguientes puntos. Bueno, primero es la homogenización de los comportamientos de las potencias. El segundo es que se ha generado una conciencia entre estas de la inviabilidad de iniciar un conflicto. Esto digamos que se refleja, por ejemplo, en ciertos acercamientos que ellos tienen, en el respeto de ciertas, digamos, fronteras que existían en el momento. También habla, por ejemplo, Tamames de los esfuerzos por controlar la carrera armamentística, regular el comercio de armas, regular el tema de los armamentos bueno, no sé cómo se dirá bien, de los armamentos nucleares, del arsenal nuclear de cada uno de los países. De otro lado, nos encontramos con que hay un nuevo tipo de actor que emerge en este mundo, que son, bueno, lo que en el momento él llamaba las multinacionales, las cuales de una manera u otra se han posicionado como actores capaces de influir en la toma de decisiones políticas o de evitar acatar esas decisiones políticas debido a su gran movilidad. El caso, pues, digamos, más sonado de esto es, por ejemplo, lo que pasa con las políticas o con la seguridad de los trabajadores, que por ejemplo en ciertos países hay un desarrollo importante, hay bastantes garantías, lo que supone una merma en las rentas que tienen las multinacionales, y pues simplemente lo que ellos hacen es pues no acatar esto, en el sentido de que mueven los procesos de producción a un país donde pues no existen las garantías laborales necesarias. Y finalmente va a llamar la atención sobre la creación de un marco institucional que junto con las tecnologías ha permitido constituir un mundo conectado, interdependiente, el cual ofrece tanto retos como oportunidades. Es en especial este último punto el que es muy característico de varios pensadores del momento, que nos distingue mucho a nosotros, y es que si nosotros consideramos en la actualidad la interdependencia más como una fuente de vulnerabilidad, en la medida en que nos plantea riesgos y amenazas de lo que puede, por ejemplo, suceder en países que están en otros continentes y que pueden afectar nuestro bienestar, durante esta época se consideraba que la interdependencia eran más las oportunidades que ofrecía, en especial en la constitución de un mundo más justo, más pacífico, más equitativo, en el cual el desarrollo desigual, digamos, podría dejarse de lado, que las dificultades que podía ofrecer, es decir, una perspectiva mucho más positiva de lo que era la interdependencia. Tal vez puede deberse pues a que pues inicialmente no era tan fuerte, aunque pues digamos que ya se había hablado en ese momento de la crisis del 29, de la crisis de los 70s, de la pérdida del patrón oro y bueno, pues de muchos sucesos que daban cuenta precisamente de la interdependencia, aunque pues ciertamente digamos que ahorita en la actualidad es donde vamos a sentir con más intensidad qué es lo que implica el vivir de esta manera. A modo de conclusión, pues bueno, como verán, no quise hacer un video detallado y pues con hechos exactos, con datos muy pormenorizados, con personajes, ni nada de esto, sino que quise concentrarme fue en aquellas ideas que considero que determinan o que constituyen la forma en que este señor Tamames está comprendiendo ese mundo de 1978. Este libro, o bueno, este ensayo, pues tampoco lo hace, tampoco digamos que es la idea de él, a pesar de que es historiador y economista, como ser muy riguroso en este texto, pues tampoco lo hace. Entonces digamos que si lo leen, pues tampoco van a encontrar como muchas cosas muy detalladas. ¿Qué es lo importante? Y es que creo que muchas veces nos estamos concentrando en estos criterios de como de verdad restringida, de certezas, y es de esa manera que estamos tratando de dirigirnos al pasado. Sin embargo, creo que también es muy enriquecedor irnos hacia el pasado e indagar en esas comprensiones que tenían las personas. No importa si eran las más exactas, no importa si fueron capaces de prever el futuro de manera un poco más acertada, no, sino que lo importante es concentrarse precisamente en esto. Este movimiento que comentábamos al comienzo y que fue lo que determinó la constitución de dos polos y que se caracterizó como
una especie, digamos, de restricción intelectual que lo que hizo fue comprimir un gran movimiento en una sola expresión. Creo que esta tendencia sigue ocurriendo a día de hoy. Por eso es importante recurrir a estos testimonios del pasado, a estas formas de comprender el mundo, qué era lo que se podía soñar en esa época, poco para nuevamente comenzar a salirnos, digamos, de ese atolladero en el que nosotros vivimos metidos y que es bastante difícil. O sea, ciertamente es difícil, este libro tampoco va a dar las respuestas, pero digamos que alguna cosa le puede ayudar a uno a pensar diferente al mirar al pasado, digamos, de esta manera. Y aunque pareciera que en la actualidad como que tenemos muchas más ideas y pues que hay muchos más discursos por ahí rondando, lo que yo sí creo que sucede es que lo que especialmente nosotros hemos heredado de esta época en términos de cómo comprendemos la política es creer que el mundo se da en términos de estas polaridades únicamente. Y esto se hace muy marcado en especial cuando nosotros tratamos de describir o de dirigirnos o de apelar a los que consideramos nuestros contrarios. También dificulta es la comprensión precisamente que se tiene del otro, no ya para aceptarlo, sino como para mirar uno cómo puede convivir con otros tipos de ideas. Ya para finalizar, hay muchas cosas que también me llamaron la atención, pero en especial este tema de que desde hace mucho tiempo se vienen experimentando, digamos, procesos de largo aliento, de largo alcance. En especial pensaba lo de la introducción, ¿no? Pues que él nos comenta que vive en un tiempo muy ajetreado, sin tiempo para la reflexión. Hay un tema ahí como con la televisión y otras cosas, y encontré mucha similitud con lo que también nosotros estamos experimentando en la actualidad y a lo que estamos, digamos, enfrentándonos ahorita. Simplemente es como una expresión más intensificada de algo mucho más de tiempo atrás. Y esto nos ayuda a desvirtuar, digamos, muchos de los conflictos que se están dando en la actualidad, especialmente en términos intergeneracionales. Se me ocurre el caso de los dispositivos tecnológicos. Digamos que los mayores ciertamente tienden un poco a juzgar de manera poco crítica lo que está sucediendo con los dispositivos tecnológicos, con el uso de las redes, pero a su vez digamos que ellos también enfrentaron problemáticas muy similares con otras cosas, como con la televisión, como con la radio. Pues muchas personas viven su vida o vivieron su vida viendo mucha televisión, distraídos, sin tiempo para muchas cosas. También muchos vivieron el tema, por ejemplo, del estrés laboral, de manera que pensar en estas problemáticas nos puede ayudar a identificar en serio pues cuáles conflictos son fructíferos en la actualidad, cuáles no. Por ejemplo, esto de lo intergeneracional a veces se me hace que es un poco una pérdida de tiempo, especialmente en los términos que se está planteando, y por el contrario pues uno podría concentrarse pues en cosas que eventualmente pues pueden ser más importantes, que puedan llevar a dar cuenta de muchas otras cosas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que pues les haya gustado este capítulo. Trataré de editar y de sacar el próximo video, que creo que va a ser más interesante, porque pues en este vamos a ver en realidad a qué se está refiriendo Tamames con esto del socialismo inevitable. Creo que esa sección ya nos va a ofrecer un poco las herramientas más interesantes para poder reflexionar. No siendo más, pues si les gustó el capítulo, dejen el clic en el like, suscríbanse, compartan el video, y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio.